Bueno, damos muchas gracias a Dios por estar nuevamente aquí. Vamos a poner esta es la primera parte. Acuérdense que terminamos la introducción de eternidad a eternidad. Esta va a ser la primera parte. Y vamos a ver allí un texto que tenemos para orar y después continuar con el estudio. Vamos a ver si lo podemos leer todos juntos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103, 17. Señor, nos encomendamos ahora a ti, para que nos uses como instrumento. Prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para que podamos recibir la enseñanza de tu palabra. Y que no tan solamente adquiramos el conocimiento que es bueno, sino que lo apliquemos a nuestra vida diaria. Bendice a cada hermano aquí presente y sé con aquellos, Señor, que están en camino y con aquellos que quizás no lo puedan hacer, para que tú les guardes y les cuides. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, bien, vamos a tener esta primera parte. Tuvimos la introducción, que ya la terminamos el miércoles. Bueno, Dios en sus tres personas es eterno. Acuérdense que cuando anunciamos el estudio dijimos que íbamos a hablar desde la eternidad hasta la eternidad, cuando Dios implante su reino eterno. Y vamos a abarcar toda la Biblia. Yo creo que todo creyente debiera saber esto, porque tiene una panorámica de todo el testamento, todo lo que Dios quiso comunicar al hombre. Ahora bien, una pregunta que quizás usted se haga: ¿qué tiempo estuvo Dios en la eternidad antes de crear nada? Y cuando digo antes de crear nada, quiero decir, ni estaban creados los ángeles, ni el mundo espiritual, ni estaba creado el mundo físico. Nadie lo sabe. Si alguien en alguna oportunidad le dice qué tiempo estuvo Dios en la eternidad sin crear, es una mentira, porque la Biblia no lo revela. Y dice la Biblia bien claro, y esto lo repito muchas veces porque es bueno, que lo secreto pertenece a Dios, y lo que Él nos quiere revelar nos lo va a dar en su palabra, y lo vamos a entender a través del Espíritu Santo. Pero Dios en sus tres personas es eterno, y estuvo así en la eternidad un tiempo, no sabemos, hasta que comenzó a crear. El Padre es eterno. Acuérdense que en la Biblia al Padre se le llama Jehová nuestro Padre, decía Israel. Este versículo que vamos a poner lo hemos visto muchas veces, pero es uno de los que más nos habla claramente del Dios en quien creemos, que es un Dios eterno. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y acuérdense que eterno no tiene principio ni tiene fin. Siempre existió, siempre existió. Y nuestra mente finita quizás no lo pueda comprender a plenitud. Esto lo hemos dicho también otras veces. Pero por fe tenemos que aceptarlo. Dice que por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, y por fe entendemos que Dios es eterno, ¿verdad? Y se ha manifestado así. Sigue este pasaje: no desfallece ni se fatiga, o sea, Dios no se cansa. Por eso vamos a ver que cuando veamos que dice que Dios descansó, lo que hizo es que Dios contempló toda su obra y se regocijó en ella. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 28. O sea, por mucho que querramos, no vamos a poder entender la mente de Dios plenamente. Cuando estemos en la eternidad vamos a tener una relación más directa, y muchas cosas que ahora no entendemos las vamos a entender después. Pero recuerde aquel pasaje que dice Dios en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así que si usted cree que Dios piensa igual que nosotros, está equivocado. Si usted piensa que los caminos de Dios son igual que nuestros caminos, está equivocado. Es otra dimensión. Dios es un ser infinito, eterno, perfecto, que ha existido siempre allí en la eternidad. Así que el Padre es eterno. Ahora el Hijo, que es parte de la divinidad, también es eterno. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Así que el Hijo también estaba allí en la eternidad. El Hijo es eterno. Y vamos a ver también otro pasaje que habla de eso. Ahora, este pasaje también lo aclara más. Hablando de Cristo como el sumo sacerdote que va a permanecer por siempre, el que se ofreció de una vez y para siempre. Hablando de Melquisedec, que es un tipo de Dios,
una teofanía, dice, sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Algo que no tiene principio de días ni fin de vida es eterno. Si algo comenzó, no es eterno. Puede ser eterno, pero no era eterno. No sé si me estoy explicando. O sea, por ejemplo, los ángeles creados son eternos, pero no tuvieron un principio. Nosotros, por la fe en Cristo, vamos a tener la eternidad. La eternidad o con Dios o la eternidad sin Dios. Pero tuvimos un principio. Dios no. Dios no tuvo ningún principio. Dios siempre fue eterno. Y eso es bueno que lo entendamos porque estamos hablando con un Dios eterno. Y el pasaje que leímos al principio nos da una idea. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, su amor es por la eternidad. O sea, antes que el mundo físico existiera, antes que el mundo espiritual existiera, antes que usted y yo existiéramos, ya Dios nos amaba. Porque Dios sabía todo lo que iba a hacer. Dios conoce a todas las personas. Mire, hay un pasaje, y esto es algo que es bueno recordarlo. Hay un pasaje que está en Apocalipsis que dice, cuando se complete el número de los que han de creer, Dios sabe todos los que van a creer. Dios sabe todos los que van a tomar la decisión. Tú y yo no, pero Dios sí. Dios sabe el número. O sea, Dios conoce nuestra vida y Dios nos amó desde la eternidad. Hermano, eso es algo grandioso. No es que Dios me empezó a amar ayer. No es que Dios me empezó a amar cuando yo le conocí. Dios me ha amado por siempre. Ahora bien, el Espíritu Santo también es eterno. Acuérdense que el Espíritu Santo es parte de la divinidad. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, que cuando Dios comenzó su creación física, ahí estaba el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es parte de la divinidad y la divinidad es eterna. Ahora, allí esto está creo que en Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, el Espíritu Santo también es eterno y estaba junto con Dios allí en la eternidad. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, este pasaje nos lo aclara, aparte de todo lo que hay en la Biblia. Por ejemplo, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la capacidad de convencer de pecado. El Espíritu Santo tiene la capacidad de guiar. El Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar. O sea, eso es obra que solamente la puede hacer Dios. Pero si la hace el Espíritu Santo es porque Él también es Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Se acuerda cuando aquello de Ananías y Zafira que sustrajeron del precio y los dos murieron? Reteniéndotela, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3 y 4. Van a tener todo el material, después lo van a poder analizar. Y quiero decir que quizás usted encuentre en el material algún error de alguna cita bíblica, puede ser, porque yo los he podido arreglar en el PowerPoint, pero eso es parte de lo que usted tiene que hacer, escudriñar. Así que no es que esté mal, es que fue una equivocación. Nosotros los humanos nos equivocamos. Si la encuentra, puede corregirla. Ahora, el mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Eso hace que el Espíritu Santo y Dios sean lo mismo, y el Hijo, por supuesto, también. Así que los tres estaban allí en la eternidad. Antes de la creación, Dios estaba solo en sus tres personas en la eternidad. Y cuando digo antes de la creación espiritual y antes de la creación física. Esto lo dije ya, creo que en parte de este estudio. No pensemos que nosotros le hacíamos falta a Dios, ni pensemos que los ángeles le hacían falta a Dios. Dios antes de la creación estuvo en la eternidad en toda su gloria y no necesitaba de ellos. Ahora, ¿por qué Dios creó? Por su amor. Porque quiso compartir su gloria con otros seres. Primero los ángeles y después el hombre. Vamos a ver después cómo fueron creados. Pero Dios antes de la creación estaba solo en sus tres personas en la eternidad, disfrutando de toda su gloria. Vamos a ver un pasaje que lo menciona. Ahora pues, Padre, este fue Cristo, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. O sea, que antes que el mundo existiese, y ese incluye el mundo espiritual también, ya el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo estaban disfrutando de la gloria.
Parte de esa gloria la vamos a ver en el reino eterno. Pero acuérdense, es la gloria de Dios, la magnificencia de Dios. Y acuérdense que entre los atributos de Dios vimos que Dios es infinito, Dios es eterno, Dios lo abarca todo. Así que Dios estuvo allí en su gloria, disfrutando de toda su gloria antes que comenzase a crear. Ahora bien, la primera creación de Dios fue el mundo espiritual. Más adelante, si es posible hoy, lo vamos a ver por qué podemos afirmar esto. Porque cuando leemos en la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero tenemos que determinar, bueno, ¿cuál fue la primera creación? ¿La creación espiritual, los ángeles o el mundo físico? O sea, este que nosotros vivimos, incluyéndonos a nosotros. Bueno, la primera creación de Dios fue el mundo espiritual. Ahora bien, usted puede hacer su propio estudio, pero vamos a dar evidencia bíblica por qué decimos que la primera creación de Dios fue el mundo espiritual primero y después el mundo físico. Hablando de la creación de Dios, dice, Él es la imagen, o sea, está hablando de Cristo, que es parte de Dios también y también estuvo en la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí la sobra. Porque por Él o en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Colosenses 1:15 dice, o sea que todo lo que existe, todo lo creado, el mundo espiritual y el mundo físico fue hecho por Dios. Nada de lo que existe no existiera si Dios no lo hubiera hecho. Sí, tanto lo que vemos como lo que no vemos. Y a ver si llegamos a cuando vemos al mundo físico para ver lo que los científicos dicen acerca del mundo físico, de la expansión que tiene y de esa magnificencia en cuanto a la creación física de Dios. Pero si la creación física de Dios nos asombra, imagínense el mundo espiritual. Porque hay millones de ángeles. Y si no, búsquelo creo que está en Apocalipsis 7. Millones de ángeles le sirven. Ahora, una parte se reveló, vamos a verlo después. Todos coinciden y yo creo también que fue la tercera parte de los ángeles se revelaron que Dios le dio esa capacidad de elegir servirle a Él o rebelarse contra Él. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todos lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos, las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Salmo 148, 1 al 5. El salmista estaba diciendo que todo debe alabar a Dios, porque todo fue creado por Él. Todo. Por eso es que nosotros no podemos adorar a las criaturas. Y por eso, si usted recuerda, cuando vamos a Apocalipsis, que le fue mostrado por un ángel todo aquello a Juan, y él quiso adorar a ángeles. Dijo, no lo hagas. Yo soy igual que tú, un consiervo tuyo, adora a Dios. O sea, las criaturas tienen que adorar a Dios, los ángeles tienen que adorar a Dios y los hombres también. Parte del propósito de Dios de compartir su gloria era para que esos seres le adoraran, pero voluntariamente. Dios no quería robot, o sea, Dios no creó robot. Y eso está enseñado en la Biblia. O sea, si Dios hubiera creado al hombre, a ver si puedo explicar esto bien, sin la capacidad de elegir entre el bien y el mal, el hombre fuera un robot. O sea, no había posibilidad. O sea, Dios lo podía hacer porque Dios es soberano. Pero entonces no sería un padre tan compasivo, tan amante y tan perfecto como yo pudiera pensar. Porque, o sea, tengo que adorar a Dios porque tengo que hacerlo. No, Dios me dio la capacidad de que si yo quería le adorara. Y si no, entonces, ¿cómo explicamos el origen del diablo? Porque eso fue lo que hizo con los ángeles. Creó millones de ángeles perfectos. Pero entre ellos se reveló Lucero, uno de los principales ángeles, era un arcángel, arrastró a la tercera parte de los ángeles y ahí surgieron el demonio, o sea, el diablo y los demonios. Pero Dios quería compartir su gloria con otros seres, pero que le adoraran de corazón, que le adoraran voluntariamente.
Y yo digo, Dios pudiera haberlo hecho de otra cosa. Ahora bien, algunos dicen, bueno, algunos me preguntan, bueno, pastor, ¿y cómo es posible que si Dios sabía que la tercera parte de los ángeles se iba a revelar y que el lucero se iba a revelar, que eso iba a dar origen al diablo y los demonios? ¿Por qué Dios creó los ángeles? ¿Y por qué si Él sabía que Él iba a crear al hombre y que el hombre se iba a revelar, por qué Dios lo creó? Hermano, la respuesta es muy sencilla, pero muy profunda y bíblica. Por amor, punto. Porque Dios lo quiso hacer. Por amor, eso fue lo que lo movió. O cuando tenemos hijos, los hijos que son malos los botamos, ¿no? Cuando tenemos hijos, hay hijos que salen muy buenos y hijos que salen muy malos. Hijos que se van de la casa, hijos que matan a los padres. Pero son hijos, ¿verdad? Pero Dios creó todas las cosas. Así que todo debía alabar a Dios porque todo proviene de la creación de Dios. Si no hubiera sucedido así, o sea, de que el mundo espiritual fue lo primero que Dios creó, ¿cómo se explicaría lo siguiente? Que no vamos a hablar ahora, más adelante. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 y 2. Vamos a ver por qué decimos, a la luz de la Biblia, que el mundo espiritual fue creado primero. Porque si no, este pasaje de Génesis 1-2, que ha sido muy comentado por muchos comentaristas bíblicos, ¿cómo pudiéramos explicarlo a la luz de lo que la Biblia enseña? Pero vamos a continuar. La segunda creación de Dios fue el mundo físico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver cuando estemos en el orden de la creación que algunos creen que esto es este principio de la Biblia es una declaración de todo lo que iba a ser. Pero usted puede decir, bueno, en el principio Dios creó el universo completo y la tierra al mismo tiempo, y porque después dice, después entonces Dios hizo aparecer el sol. Bueno, yo tengo otra enseñanza a la luz de la Biblia. Yo creo que esto fue una declaración y que Dios fue creando a medida que Él, en el orden que Él lo estableció. Pero lo vamos a ver después. Pero la creación del mundo físico comenzó aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando del universo y de la tierra. ¿Y por qué separó la tierra, hermano? Porque aquí iba a tener su pueblo escogido. Aquí iba a estar el pueblo cristiano. Aquí iba Cristo a venir, el Mesías. Aquí se iba a redimir al hombre. ¿Por qué? Porque Él sabía que el hombre iba a pecar y Dios tenía el plan B. Un plan B perfecto, no como el plan B de los hombres, que a veces el plan B es peor que el plan A. El plan B de Dios sí resultó y muy eficientemente. Ahora bien, ¿dónde estabas tú? Este era el caso de cuando Job quiso altercar con Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Imagínense Dios creando el universo. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó su medida? Si lo sabes, vamos a dar algunas medidas de esto. Teníamos más, pero bueno, no pudimos ponerla toda. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabe. O sea, le estaba diciendo Dios a Job, porque Job era un hombre justo, pero se creyó ser tan justo que podía altercar con Dios y se equivocó. La lección la aprendió muy bien, porque al final de Job, en el capítulo 42, él dice esto, que es algo maravilloso. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Aquella experiencia le sirvió para conocer mejor a Dios. Hermano, nuestras experiencias, las buenas, las malas, las que pasemos, y el estudio de la palabra nos ayuda a conocer más a Dios. Así que busquemos a Dios cada día. ¿O quién extendió sobre ella cordera? O sea, ¿quién le puso la medida? ¿Sobre quién están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? La piedra angular era en los edificios antiguos lo que sostenía el edificio. ¿Quién puso la piedra angular para que se sostuviera el universo? Porque el universo tiene que estar sostenido en algo. Ustedes saben, el planeta Tierra tiene no sé cuántos trillones de peso, de libras o de toneladas. ¿Quién la sostiene? Porque está en el aire. ¿Quién la sostiene? ¿Tú o yo? Dios la sostiene, punto. Es por el poder de Dios. Eso no tiene explicación. Los científicos han tratado. Claro, hay una ley, que yo la estudié en la escuela, quizás usted también. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad que atrae los planetas. Y está la ley centrífuga que aleja a los planetas unos de otros. Yo me recuerdo que cuando estábamos dando esto en la escuela, nos daban una pelotica con una liguita. Y entonces usted empezaba a darle vuelta. Cuando usted le daba vuelta suave, la pelota estaba más cerca. Si usted apretaba, la liga se estiraba y se alejaba más. O sea, a mayor velocidad,
más se alejaba de su mano la pelotica. Pero en el universo que gira, está girando constantemente, en un constante movimiento, hay una fuerza de gravedad que atrae los planetas y hay una fuerza centrífuga que los aleja. Pero es tan perfecta que ninguno choca. No choca la Luna con la Tierra, ni el planeta Tierra con Marte, ni los planetas chocan con el Sol. Y todos están girando, el universo entero está en movimiento. Bueno, esa es la obra de Dios. Es por el poder de Dios. Quizás tenemos una idea, pero hermano, vamos a ver que todo eso se hizo por la palabra de Dios. Así que, ¿quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. A veces las estrellas se refiere a ángeles en la Biblia y muchas veces se menciona, y esta es una de ellas. Job 38, 4 y 7. Ahora bien, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El creer nosotros que Dios es el creador de todo es un acto de fe. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, o sea, por la palabra de Dios única y exclusivamente. Y vamos a ver que Dios no usó material preexistente. Está allí en las palabras hebreas donde se relata la creación. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11.3. Y si usted va a Hebreos 11.6, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que yo tengo que entender, como único yo puedo entender que Dios hizo el universo por la palabra de su poder, es por la fe. Punto. No tiene otra explicación. No me trate de explicar eso, porque eso no tiene explicación. Como los milagros no tienen explicación. Yo he oído a veces a comentaristas, a pastores, tratando de explicar los milagros. Eso es algo completamente errado, algo que no se puede hacer. Usted no puede explicar un milagro. Si usted explica un milagro, ya dejó de ser milagro. Igual que ahora, explíqueme la creación de que todo fue creado por la palabra de Dios. No es por la palabra de su poder. Usted no puede explicar eso. Dios por su palabra mandó a existir lo que no existía. De la nada, Dios hizo todo. Y eso es parte del poder de Dios. Ahora bien, la palabra hebrea bara, que está en el hebreo, significa crear. En su propio y primario sentido, significa el acto divino de la creación absoluta sin el uso material preexistente. O sea, llamar a ser lo que no era o lo que es lo mismo, crear algo de la nada. O sea, la palabra bara quiere decir que se usa para Dios cuando creó, es que creó algo sin material preexistente. Por ejemplo, el hombre se parece a Dios. La semejanza de Dios con el hombre no solamente es que tiene un alma, también se parece en que el hombre también es un creador, o sea, hace los edificios, hace las carreteras, ha hecho las computadoras, ha hecho los cohetes, los aviones, pero todo tiene que ser con material preexistente, porque el hombre no puede hacer nada sin material preexistente. Ahora usted coja al mejor científico o el mejor ingeniero de aeronáutica y lo pone en el desierto del Sahara y no le da absolutamente ningún material y dígale que le fabrique un avión o un cohete a ver si lo puede hacer. O ahora escoja al mejor ingeniero en arquitectura y dígale, hágame un puente o hágame un edificio, que para él sería sencillo porque para eso estudió, pero no tienes ningún material persistente, no hay cemento, no hay cabillas, no hay camiones, no hay nada, a ver si lo puede hacer. Pero Dios hizo todo, que no es comparable con nada de lo que ha hecho el hombre, mucho superior, sin material persistente. Ese es el Dios en que yo creo y ese es el Dios en que usted cree. Un Dios que es todopoderoso, por la palabra de su poder, Él lo hizo todo. Dios, como todopoderoso, solo hizo uso de su palabra para crear. Eso es lo único que Él usó, su palabra para crear. Dios mandó y existió. Hay un salmo, no sé si viene ahora, que la palabra de Dios lo dice. Por la palabra de Jehová fueron hechos todos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33. O sea, que por el aliento y por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. No hacía más nada. Dios tiene todo poder. Hermano, si yo le digo ahora a ustedes que usted me explique con sus palabras por qué es Dios o qué significa que Dios es todopoderoso y que Dios es el creador de todas las cosas, yo estoy seguro que ni usted ni yo vamos a poder decir las palabras correctas, porque no hay explicación. Por fe dice que la palabra de Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Simplemente, tu palabra. No es que usó algo. Ahora bien, algunos dirán, bueno, pastor, sí, Dios usó algo. Cuando fue a hacer al hombre, cogió del polvo, sacó y del polvo de la tierra hizo al hombre. Sí, pero ya Dios había hecho la tierra. O sea, ya Dios había creado el polvo. O sea, el polvo no existía ni la tierra tampoco.
Y además Dios hizo eso para mostrar que Él puede obrar como Él quiera. Pero cuando Él comenzó a crear, no había absolutamente nada. Todo estaba vacío. O sea, era el espacio, estaba vacío. Dios estaba solo en la eternidad y no existía nada, ni mundo físico, ni mundo espiritual. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Ahora bien, solamente hay 3 actos creativos vara originales de Dios registrados en el relato mosaico. Y estos son los cielos y la tierra, la vida animal y la creación del hombre. O sea, ahí se usó la palabra vara, crear, o sea, sin tener que tomar nada preexistente, Dios creó todas las cosas. Acuérdense que cuando Dios estaba solo en la eternidad, no existía universo ni existía mundo espiritual. Dios estaba solo en la eternidad en sus 3 personas. Ahora bien, la creación original de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijimos que esto posiblemente sea, deja ver si viene allí. Posiblemente esto sea una declaración de todo lo que iba a hacer. Pero si usted quiere creer, porque usted eso lo puede hacer, no es que eso sea pecado, que en el principio Dios creó todo el universo y creó la tierra y después entonces cuando dice que creó el sol, lo que hizo fue que lo eliminó. Bueno, usted puede creerlo, pero yo no creo que fue así. Pero Dios creó todas las cosas. Lo importante es que Dios creó todas las cosas. Ahora bien, muchos científicos han llegado a reconocer que el universo tuvo un principio, porque no les quedó otro remedio. Y aunque no lo digan, esto demuestra que hubo un creador. Sí, porque si hubo un principio, tiene que haber un creador. Porque hasta hace un tiempo atrás, los científicos, porque los científicos han cambiado mucho sus opiniones y sus declaraciones, se decía que la materia era eterna. Y que entonces de esa materia, escuche qué disparate, que de esa materia eterna un día, como se le ocurrió, comenzó a evolucionar y entonces apareció todo lo que tenemos. En primer lugar, si tú crees en una materia eterna, ¿cómo me vas a decir a mí que no crees en un Dios eterno? Ahora bien, llevándolo a la lógica, ¿qué es más lógico pensar? Un Dios que es eterno, que tiene inteligencia, voluntad y que tiene poder y creó todas las cosas, a que una materia que fue eterna y que cuando lo apareció comenzó a evolucionar. Bueno, hay que tener más fe para creer en eso de la materia eterna que para creer en un Dios perfecto. ¿Me explico? Pero ahora los científicos no han cambiado. Ellos dicen, no, el universo tuvo un principio. Y si tuvo un principio, esto demuestra que hubo un creador. Porque nada que tenga principio deja de ser creador. Por ejemplo, este púlpito que yo estoy aquí, tuvo un principio a cuando lo hicieron. Posiblemente si es madera, yo no estoy seguro, pero si es madera, la madera estaba en el árbol. Hubo que cortar el árbol, hubo que aserrarla, el carpintero tuvo que unir las piezas, y entonces si esto ahora es un principio o es un púlpito como tal, y si tuvo un principio, tuvo un creador. Las sillas donde ustedes están tuvo un principio, esas sillas nunca existieron, o mejor dicho, no siempre existieron. Tuvieron todo lo que tenga principio, tiene un creador. Ahora bien, voy más allá, todo lo que tenga diseño, propósito y voluntad demanda una inteligencia superior. Demanda un creador. Por ejemplo, la silla, déjame ver si me pueden ver en la silla. ¿Por qué ustedes creen que tiene espaldar? Para que usted se pueda recostar, ¿verdad? Porque es creada con un propósito para eso. O sea, no se creó la silla por crearla. ¿Para qué se creó el micrófono? Para que la voz aumente. ¿Para qué se crearon las casas? Para que la gente viva, y el techo, para que el agua ruede y no nos mojemos. O sea, todo tiene propósito de sí. Una vez, yo estando el tiempo que estuve en la universidad, cuando me votaron, una de las discusiones que tuve, vamos a suponer, les voy a decir un ejemplo, vamos a suponer que ahora usted viaja a un desierto, el desierto del mundo más inhóspito que haya. Y entonces usted va caminando por el desierto y de pronto se encuentra un reloj. Usted va a decir que el reloj se hizo solo. Si yo les digo que el reloj se hizo solo, ¿qué usted me dice? No, es mentira. Tuvo que haber pasado alguien por ahí que se le cayó el reloj o que hizo el reloj antes. ¿Por qué? Porque el reloj tiene propósito, designio, tiene el minutero, el horario, el secundario, tiene los números para que marquen la hora. Todo lo que tenga propósito y designio tiene un creador. El universo tiene propósito, tiene designio, por lo tanto tiene un creador y tuvo un principio. Claro, los científicos no quieren reconocer esto porque no quieren reconocer a Dios. Según la ciencia, escuche bien, se calcula que hay unas 500,000 millones de galaxias. Se calcula. Esto lo terminé de hacer anoche porque dije, no tengo que buscar el dato. Y este dato está al alcance de todo. Esto es lo que dicen los científicos. Ahora, ellos la contaron. Claro que no la contaron, pero el mundo lo acepta.
Fíjense, el mundo no quiere creer en el Dios en que nosotros anunciamos y creen que los científicos, no, si hay 500.000 millones de galaxias, ¿verdad? ¿Y quién las contó? A ver, verifícamelo, demuéstramelo. Porque los científicos me tienen que demostrar a mí las cosas. Eso no está demostrado, pero la gente lo acepta. Pero es verdad que hay muchas. Cada galaxia tiene más miles de millones de estrellas. La Vía Láctea, en la cual pertenecemos nosotros, tiene unas 200 billones de estrellas. Y en ella está el sistema solar y el planeta Tierra. Y eso fue creado por Dios, ¿verdad? Y vamos a ver por qué Dios lo creó. La Tierra es 1.000.000, estamos recordando, porque yo sé que esto lo dieron en las escuelas, la Tierra es 1.300.000 veces más pequeña que el Sol. Y está a una distancia, escuche bien, de 149.600.000 kilómetros de él, o sea, del Sol a la Tierra. La distancia correcta para que pueda haber vida en nuestro planeta, solo un 5% de más o de menos sería desastroso. O sea, la Tierra está en el lugar exacto. Si se acerca un 5% más al Sol, el calor sería insoportable y estaríamos en completo fuego. Y si se alejara un 5%, el planeta estaría congelado. Dios lo puso allí, esa fue su medida. Y en la órbita ni se aleja, no, la órbita la mantiene. Eso es una perfección, ¿verdad? Eso es una perfección. Después vamos a decir algo de las estrellas. Ahora vamos a ver el orden de los planetas en el sistema solar al cual nosotros pertenecemos. Todo eso lo hemos dado en la escuela. Vamos a dar el orden de los planetas de mayor a menor. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, la Tierra, Venus, Marte, Mercurio y Plutón, que dice que desapareció, supuestamente, pero ahí está el espacio. Ahora, la Tierra está en el centro de ellos. O sea, si usted cuenta, hay 9 planetas, la Tierra está en el medio. O sea, antes de la Tierra hay ¿cómo se llama? Hay 4 antes de la Tierra y 4 después de la Tierra. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Después viene la Tierra y después vienen 4 más: Venus, Marte, Mercurio y Plutón. Pero lo importante, ¿saben por qué la Tierra está allí? Porque está a la distancia exacta que tienen que estar del Sol. Porque si no está a esa distancia, ni hay oxígeno, ni hay agua, ni hay vegetación, ni hay animales. Se creyó por mucho tiempo se creyó que en Marte había vida. ¿No se recuerda cuando se hablaba de los marcianos? Yo me recuerdo, habían películas y todo. Cuando llegaron a Marte, que descubrieron, es pura roca, no hay oxígeno, no hay agua, o sea, no se ha podido descubrir. O sea, la vida como tal la conocemos es imposible. Y es el planeta que más aparece. ¿Por qué la Tierra? Porque aquí Dios puso al hombre, punto. Porque Dios, y si usted busca la Tierra en el universo, es un puntico en el sistema solar, pero es que el sistema solar pertenece a una galaxia, la Vía Láctea, pero es que hay más de, según los científicos, 500.000 millones de galaxias. Entonces la gente dice, bueno, tiene que haber vida en otros planetas. Bueno, ¿sabes qué? La Génesis 1.1 me dice a mí que no hay vida en otros planetas, porque dice que Dios creó los cielos, todo el universo y la Tierra, porque aquí puso al hombre, punto. Ahora, ¿usted quiere decir que hay? Bueno, dígalo, ese es el problema suyo. Yo no voy a discutir eso con usted. Pero yo estoy seguro que no lo hay. Además, hay otro pasaje que dice en Amós que no hará nada Jehová sin que lo revele a sus profetas, o sea, a sus hombres los profetas, a sus escogidos los profetas, ¿verdad? O sea, que yo creo que si hubiera vida en otro planeta, Dios lo hubiera revelado. Ahora bien, dice que una estrella es una gran esfera de polvo y gas que brilla con luz propia. Con un telescopio moderno es posible observar desde aquí, desde el espacio aquí cerca de la Tierra, más de 3.000 millones en el cielo visible. Nadie sabe la cantidad exacta. O sea, 3.000 millones de estrellas. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, si las puedes contar, tu descendencia será como él? O sea, hermano, es maravilloso la creación de Dios, física de Dios. Ahora, ¿para qué todo esto? Bueno, ahí está la respuesta, porque si alguien le pregunta, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Salmo 19. ¿Para qué Dios creó todo esto? Para que el hombre viera la gloria de Dios, parte de la gloria, no completa. En aquel tiempo no había telescopio, pero en aquel tiempo no había contaminación como ahora. Usted se paraba en el campo y usted veía cientos y cientos de estrellas, pero por largo tramo, hasta donde la vista le alcanzaba. Ahora no, ahora para usted ver estrellas tiene que irse a un lugar de campo, porque si desde aquí la ciudad usted no ve nada. No se ve casi ni la luna, a veces no se ve ni la luna. Y el sol se ve de milagro, porque hay mucha contaminación. Estoy exagerando un poco, pero las estrellas no se ven. En el tiempo antiguo sí se veían las estrellas. Ahora, toda esa maravilla que está dicha por los científicos, ¿para qué es, hermano? No las Dios creó por gusto. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Además, Dios quiso hacerlo. ¿Y qué vamos a discutir con Dios ahora?
Dios quiso hacer todas esas galaxias porque dice que cuentan su gloria. Porque Él sabía que el hombre iba a poder descubrir en los adelantos de la ciencia todas esas estrellas. Y un día cuando estemos en el reino eterno de Dios, quizás podamos ver parte de esa creación de Dios, ¿verdad? Pero lo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios creó todas las cosas. Ahora bien, la tierra desordenada y vacía. Déjame ver si podemos terminar con esto ya. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es lo que yo creo. Usted puede quizás creer otra cosa, pero yo creo que hay base bíblica para hacerlo, para creer lo que yo creo. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. El que la hizo y la compuso no la creó en vano. Fíjese en esa palabra. Para que fuese habitada la creó. Isaías 45, 18. Ahora bien, la frase en vano en el original hebreo significa lo mismo que la traducción desordenada y vacía, tou y bou, que aparecen aquí en Isaías 34, 11. Son las mismas palabras. Y que se traducen como destrucción y asolamiento. Se adueñarán de ella, esto es hablando del juicio de las naciones y del mundo perdido, de dónde, no solamente de dónde, sino de todas las naciones. Se adueñarán de ella el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderán sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. De ahí viene la palabra tohu y bohu. Isaías 34, 11. Preguntas importantes que nos ayudarán a discernir el pasaje que nos muestra Dios en su palabra. En la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 y 2. Acuérdense que cuando usted lea la Biblia, hágase preguntas. ¿Crearía un Dios de orden y perfecto algo desordenado y vacío? Se lo dejo ahí, contéstelo. Yo ya me la contesté. Eso es escudriñar. ¿Crearía un Dios de orden y perfecto algo desordenado y vacío? Ahora bien, ¿crearía un Dios que nunca se equivoca ni comete errores algo para después destruirlo y asolarlo? Porque eso es lo que significa la palabra esa, tohu y bohu. Dios, como soberano que es, puede hacer lo que Él quiere. Eso lo sé yo. Eso no me tienen que decir. Podía haber creado desordenado vacío y después arreglarlo. Pero tengamos presente que Él es un Dios de orden, así como es justicia, verdad y perfecto. O sea, si Dios es un Dios de orden, no crearía nada en desorden para después arreglarlo. Digo, eso es mi opinión a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿quién desordenó, destruyó y asoló el comienzo de la creación física de Dios? Este no fue otro que Satanás, quien también había querido provocar un desorden en el tercer cielo cuando se rebeló contra Dios, queriendo usurpar su trono, y para el cual convenció a la tercera parte de los ángeles creados. Acuérdense que ya cuando el mundo físico fue creado, la rebelión en el cielo había ocurrido. ¿Cómo caíste del cielo? Todos los estudiosos aceptan este pasaje como la rebelión de Lucero, que después se convirtió en Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dios estaba mirando el futuro como presente. Eso es lo que el diablo está haciendo ahora, debilitando a las naciones para que haya caos, anarquía. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Si usted busca, este pasaje se refiere a Tiro, pero acuérdense que Dios enseña algo de una enseñanza inmediata y otra enseñanza posterior, o quiere dar dos enseñanzas a la misma vez, y eso está en la Biblia. Ahora bien, sobre las alturas de los montes de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién podía? Acuérdense que el lucero era un arcángel muy hermoso y poderoso. Mas tú derribado eres hasta el Seor, a los lados del abismo. Isaías 14, 12 al 15, y también en Ezequiel se habla de esta rebelión. Ahora fíjense lo que dice Apocalipsis, y también apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón. Nadie va a dudar de que el gran dragón se refiere al diablo. El gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas. Habla de su poder y de su plenitud diabólica, y 10 cuernos habla de su poder en sus cabezas. 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Todo el mundo coincide que esa era la tercera parte de los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y acuérdense que esta mujer representaba a Israel. ¿Y quién era el hijo? No era otro que Jesucristo. Ahora, ¿quién tiene desordenado el mundo? El diablo y sus demonios, que están en todo lugar. Están en el segundo cielo, pero pueden venir aquí a la tierra. Veamos un detalle muy importante.
Dice parte del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis lo siguiente: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Usted va a tener el estudio, así que lo va a poder discernir. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Déjame decirle, Dios puede crear tinieblas. Eso está en su poder. Pero vamos a ver que al principio yo creo que no las creó. Y vamos a ver por qué. Porque Dios quiso hacer va a ser al final lo que quiso hacer al principio. Satanás es el rey de las tinieblas. No Dios es el rey de las tinieblas. Dios es un Dios de luz. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:2. Está hablando de Satanás y sus huestes. Los gobernadores de las tinieblas. Ahora, para que abra sus ojos, decía allí Dios a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas, o sea, de las tinieblas del diablo a la luz de Dios y de la potestad de Satanás a Dios. O sea que Satanás es el rey de las tinieblas, Dios es el rey de la luz o tiene el reino de la luz. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. Dios no puso tinieblas en su creación, Dios es la luz verdadera. Ahora, aquí está la clave, porque si usted no acoge toda la Biblia, hermano, no lo vamos a entender. Con la ayuda del Espíritu Santo, tengamos presente que Dios va a hacer en su futuro reino eterno lo que quería hacer cuando creó al mundo. Lea Apocalipsis 21, 22 al 25. Dice que sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y un detalle para que usted lo examine. ¿Se recuerdan cuando Dios iba a hacer a Eva de Adán? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Le hizo caer sueño sobre Adán. O sea que Adán no dormía. Porque todavía no había pecado. Entonces no había noche. Al final no va a haber noche. En el reino eterno de Dios no va a haber noche. Y si no, búsquelo, verifíquelo. Yo quiero que usted lo verifique. Porque está así. Dios es luz verdadera. Además, la noche uno dice, bueno, cuando llegan las tinieblas no es lo mismo que con hoy, por ejemplo, la luz del día. O sea, usted sale, cuando llegan las tinieblas eso inspira miedo. Dios no es el creador de las tinieblas, es el diablo. Y claro, Dios puede hacer tinieblas. Acuérdense que en Egipto Dios mandó una plaga de tinieblas. No quiero decir que Dios no pueda hacerla, pero quiero decir que ese no fue lo que Él quiso hacer al principio. Y esto lo revela. Bueno, y de eternidad a eternidad, la parte 2 que la vamos a ver el miércoles. Hermanos, que Dios nos bendiga. Yo les voy a dar el material ahora, pero usted escudriñe, usted ore. Pero no saque ninguna conclusión sin que usted ore primero y deja que Dios le hable a través de su palabra, que es abundante. O sea, no puedo guiarme por un versículo o por un libro, tengo que escudriñar toda la Biblia. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos revelas, porque somos tus hijos. Ayúdanos a entender que no hay revelación, si no es por la obra del Espíritu Santo, que está en aquellos que han creído verdaderamente y se han arrepentido de sus pecados. Ayúdanos a conocer mejor tu palabra, para conocerte mejor a ti y servirte más. Ayúdanos a entender que tú eres el creador de todas las cosas y que lo hiciste todo perfecto y bueno, como vamos a ver después en el próximo estudio, que todo era bueno en gran manera. Ayúdanos, Señor, a esperar ese reino eterno que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias. Sé con cada uno de los aquí presentes y sé con el culto que vamos a tener unido ahora, que todo sea para bendición y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén.